Muy buenos días, bienvenidos al programa Voces en Directo, el espacio que tenemos en el periódico El Economista para conversar con los líderes del sistema financiero mundial. Venimos prácticamente aterrizando de Lima porque fuimos a la cobertura de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Mi nombre es Yolanda Morales y en las coberturas y aquí mismo en la transmisión de este programa hoy me acompaña la editora de Valores y Dinero, Ana María Rosas. Hola, Ana María. Hola, buenos días, Yolanda. Muchas gracias por invitarme y bueno, nuevamente contar que fue una experiencia muy interesante estar tan cerca de estos líderes de las finanzas a nivel mundial. Así es. Y pues en esta ocasión les traemos una entrevista que nos concedió el consejero financiero del Fondo Monetario Internacional, José Viñals, quien es nada más el asesor de los banqueros centrales de todo el mundo. Entonces, obviamente tiene muchas cosas de qué platicar. En esta entrevista, que se dio además al mismo tiempo que una conferencia con Alejandro Werner, el director para América Latina del Fondo Monetario, en esta entrevista lo que hicimos fue como poner un poco, bajar toda la información que nos estaban dando sobre los riesgos del sistema que está enfrentando el sistema financiero mundial a partir de la situación de China, de la caída de la bolsa de China, de si es una deuda, de la deuda de los corporativos mundiales y cómo está afectando aquí en México. Como tú pudiste ver, Ana, en la edición, él tiene también grandes observaciones acerca de México, específicamente una te llamó la atención. Sí, ¿no? lo que decíamos, ¿no? A mí me llama mucho la atención que durante su presentación dice que está en riesgo más del 50% de la deuda que tienen los grandes corporativos y en la entrevista que realiza mi compañera Yolanda, bueno, él es muy claro y dice que en el caso de México hay que tener mucho cuidado de la deuda de las empresas del Estado, ¿no? Entonces se refiere a Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad y es importante lo que nos dice, ¿no? La deuda en dólares, porque si bien se reconoce durante las entrevistas que hicimos y durante las presentaciones que México no tiene un problema de endeudamiento, ¿no? Que México es de los pocos países que tiene deuda en su moneda. En este aspecto los corporativos hay que tener cuidado. Sí, así es. Y básicamente pues la situación es que los corporativos no están bajo supervisión de las autoridades financieras, por eso están haciendo como esta alerta para que se pueda observar el vínculo, y como ustedes lo verán en la entrevista, el vínculo que tienen es muy pequeño con el sistema bancario, pero es muy importante si pudiera estallar una crisis, si escala esta situación de volatilidad hacia una crisis, y es que si las empresas dejan de pagar y empiezan a impactar en las arcas de los bancos. Y entonces ahí sí tienen que entrar las autoridades financieras. Ahí empieza lo que conocemos como los rescates financieros, Yolanda, de los cuales sí se habló en Lima. Así es. Entonces, pues acompáñenos a ver esta entrevista, por favor, es muy interesante y después seguimos conversando. Bueno, pues nuestra primera pregunta tenía que ser, obviamente, cuando él entra a dar la presentación de su reporte financiero mundial, José Viñals lo primero que dice es: estamos viviendo en un momento donde hay iliquidez, donde la liquidez se ha contraído respecto a los niveles que veíamos el año pasado, y esto debe de ponernos en alerta, tanto a las autoridades financieras como a los emisores de deuda privada y pública. Entonces mi primera pregunta, José Viñals, es ¿qué es lo que ha pasado en estos 7 años después de la crisis mundial y por qué no ha llegado la estabilidad pese a todas las políticas que se han aplicado, las políticas sin precedentes que se han aplicado por las autoridades? Sí, es llamativo, ¿verdad?, que 7 años después de el momento más complicado de la crisis financiera con la caída de Lehman, que todavía tengamos que decir que la estabilidad financiera global no está asegurada y que lo que predominan son los riesgos a la baja. Y efectivamente eso es así porque hay una serie de problemas pendientes en el sistema financiero internacional, en distintos países, economías avanzadas y emergentes, que hay que arreglar con objeto para poder declarar
la victoria definitivamente sobre la crisis financiera que todavía continúa afectando a diversas economías del mundo. Yolanda, qué interesante esto que dice de Lehman, ¿no? Que después de Lehman todavía no está garantizado que no pueda haber pues una caída todavía mayor, la cual no se ha dado. Ellos tienen que ser realistas y bueno, eso es muy interesante y espero que lo hayan escuchado. ¿Y qué más preguntaste, Yolanda? Pues sí, también le preguntamos otra alerta que emitió en la conferencia donde hizo la presentación de este reporte, era sobre la deuda de los corporativos de las economías emergentes. Y es una alerta que ha lanzado el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Pagos, instituciones privadas como el Instituto Internacional de Finanzas, que agrupa a todos los banqueros y a todas las instituciones financieras globales. ¿Por qué? Pues porque, como decíamos en la introducción de esta entrevista, de un mal manejo de la deuda de los corporativos depende la estabilidad del sistema financiero, el que les prestó dinero, porque indudablemente los bancos y las empresas aprovecharon la oferta de liquidez que vino con el quantitative easing de Estados Unidos, pero pues no sabemos hasta qué punto tienen los corporativos el respaldo económico en dólares sobre todo para responder a sus obligaciones. Y esto es lo que nos respondió José Viñals. Uno de los fenómenos más importantes que se han producido en los últimos años durante la crisis es el incremento muy notable del endeudamiento de las empresas en las economías emergentes. Este endeudamiento se ha cuadruplicado o más que cuadruplicado desde 4 trillones de dólares hace 10 años hasta más de 18 trillones de dólares en la actualidad. Y hoy en día la deuda de las empresas en relación al PIB pues está ya en el 75% en el conjunto de las economías emergentes. El problema es que ese endeudamiento, que ha sido muy rápido, se ha producido al hilo de unas condiciones financieras muy relajadas y muy benignas, que venían asociadas con las políticas monetarias expansivas que se han llevado a cabo en las economías avanzadas más importantes del mundo, y ese endeudamiento también se ha visto beneficiado por un incremento importante de los precios de las materias primas, niveles elevados del precio de las materias primas, que han hecho que muchos productores, muchas empresas relacionadas con la producción o distribución de materias primas tuvieran facilidades para endeudarse tanto a nivel local como en los mercados internacionales. Sin embargo, ahora la corriente está cambiando y lo que tenemos es un entorno económico y financiero internacional en donde las perspectivas de crecimiento de las economías emergentes se están reduciendo por quinto año consecutivo, en donde se espera que los tipos de interés en Estados Unidos aumenten en el futuro próximo, con lo cual eso supondrá un encarecimiento de los costes de financiación en dólares de las empresas que se han endeudado en moneda exterior. Y por último, estamos en un mundo en donde los precios de las materias primas son mucho más reducidos de lo que era el caso anteriormente. ¿Esto qué efecto ha tenido? Pues esto ha tenido el efecto de dejar a las empresas de las economías emergentes en una posición mucho más expuesta ante estos vaivenes de las condiciones económicas y financieras internacionales, y por tanto esta es una vulnerabilidad financiera sobre la que queremos llamar la atención. Bueno, pues sí, efectivamente el señor Viñals aquí lanza la alerta de la posibilidad de que haya una mora por parte de los corporativos, y en su presentación, que es algo que él no nos dice, bueno, sí alerta, como ya lo decía yo, de que están sumamente endeudadas estas empresas, y también dice que muchos de estos corporativos están invirtiendo, Yolanda, en sectores débiles de la economía. Ese es un aspecto también en el que hay que tener mucho cuidado y en el que hay que centrarse. Así es, y aquí la pregunta que se le hizo a José Viñals es ¿qué pueden hacer los supervisores financieros para tratar de que no les llegue el impacto tan fuerte
a la hora de que, pues de que se suban las tasas y de que la volatilidad escale, porque como supervisores financieros no tienen la potestad de directamente pedirle a una empresa emisora de deuda que le muestre su información. Entonces esto es lo que nos respondió. Bueno, las economías emergentes han desarrollado esta vulnerabilidad en cuanto al endeudamiento privado en los últimos años, pero al mismo tiempo también hay que recordar que comparado con hace 10 o 15 años, las economías emergentes tienen actualmente determinados parámetros que son mucho más robustos que anteriormente. Hay muchas más economías emergentes que han pasado a un régimen de tipo de cambio flotante, que es una primera línea de defensa ante los problemas. Las economías emergentes han acumulado más reservas exteriores, lo cual es un factor de tranquilidad. Las economías emergentes han mejorado el marco de sus políticas macroeconómicas y también han mejorado sus sistemas financieros. Pero es verdad que está esta vulnerabilidad en las empresas, y estas empresas en algunos casos son empresas públicas o cuasi públicas que tienen, por tanto, que establecen un vínculo de riesgo entre el riesgo empresarial y el riesgo soberano. Por tanto, es muy importante el que las autoridades de los distintos países conozcan bien la situación de sus empresas en cuanto a su endeudamiento en moneda extranjera, qué parte está cubierto del riesgo de tipo de cambio o no, que realicen tests de pruebas de esfuerzo, stress test en sus bancos, para estar seguros de que los bancos son capaces de soportar una situación de tensión en sus empresas y tomar medidas para robustecer tanto a las empresas como a los bancos. Un ejemplo concreto, en algún país en América Latina, en Brasil, viendo que las empresas tenían posiciones descubiertas de tipo de cambio, las autoridades han facilitado coberturas financieras para que no estuvieran expuestas. Esto es una medida de política económica que se ha tomado. En otras economías, como es la India, lo que se ha exhortado a las empresas es a buscar esos instrumentos de cobertura por sí mismas en los mercados, advirtiéndoles de que si tienen problemas, bueno, pues ya han sido advertidos, ¿no? Entonces, yo creo que esto es importante, el reforzar la vigilancia sobre las empresas, sobre la posible influencia de las empresas en los bancos, teniendo en cuenta que aproximadamente la mitad del crédito de los bancos están concedido a sus empresas domésticas y por tanto es un vínculo de riesgo importante también. Bueno, obviamente José Viñals tiene muy clara cuál es la situación de las economías emergentes y de la situación de la deuda de sus corporativos. Entonces, básicamente aquí la idea era que nos diera el diagnóstico para México, cómo estaba México. Y me llaman la atención dos cosas, Ana. Una, que nos dice, en México está bien, hay que ver cómo están las posiciones, cómo tienen la contraparte de las deudas, si tienen en dólares la contraparte para responder a sus obligaciones, pero me hace énfasis, no caigan en complacencias, porque la deuda de las empresas públicas también puede meterlos en algún tipo de problema, entonces tienen que revisarla. Sí, era lo que comentábamos, ¿no? Y lo que comentamos después con algunos funcionarios, ¿no? Ojo con esta emisión que ha venido haciendo durante los últimos años Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, y bueno, tenemos que estar muy al pendiente del gobierno mexicano, porque estas emisiones sí son en dólares, ¿no? Sí, y obviamente, bueno, esta respuesta es la que sirvió para darnos la nota, digamos, en el caso de México. En el caso de México, en la entrevista. Entonces, acompáñenos a verla. Las empresas mexicanas han aumentado su endeudamiento en los últimos 10 años y lo han aumentado de manera significativa, como el conjunto de otras economías emergentes. Pero hay algunos factores que matizan esta observación. Uno, que las empresas que se han endeudado, en la medida en que parte del endeudamiento ha sido en moneda extranjera, fundamentalmente en dólares, tienen, a juzgar por los datos de los que disponemos,
razonablemente bien cubierto su riesgo de cambio. Con lo cual, esa es una vulnerabilidad que no se da en el caso de las empresas mexicanas, a diferencia de otras economías que sí que están expuestas a este tipo de vulnerabilidad. Y otra cosa que es muy importante es que al final las empresas de un país tienden a ir en función de cómo va la economía del país. Y en el caso de México se puede decir que sigue siendo una de las economías con un mejor desempeño, comportamiento económico en América Latina, y que el hecho de que las políticas en México, las políticas monetarias, las políticas fiscales, las reformas estructurales que se están instrumentando, bueno, todos esos son signos de fortaleza del marco del conjunto de la política económica que inspiran confianza en el país, que son favorables para el crecimiento, y por tanto esto le da una trayectoria de seguridad a las empresas que no existe en otros países en donde el crecimiento tiene una trayectoria mucho menos favorable. Pero dicho esto, no hay que caer en la complacencia, y además de seguir manteniendo unos fundamentos económicos sólidos, lo que hay que hacer es reforzar la vigilancia sobre las empresas, las conexiones entre bancos y entre las empresas y los bancos para evitar que se produzcan problemas, y luego también en el caso de empresas públicas que han emitido importantes cantidades de deuda en los mercados financieros internacionales, y que al final, si tienen problemas, eso va a suponer un pasivo contingente o un riesgo se desplaza hacia el soberano. Y por tanto, no solamente hay que tener cuidado con la relación entre el riesgo que va desde empresas a bancos, sino también con el riesgo que va desde empresas hacia el riesgo soberano. Bueno, y pues ya que estábamos hablando de México, y como les había dicho que es el consejero financiero de los banqueros, pues ¿por qué no preguntarle a él cómo ven las políticas que está aplicando el Banco de México para estabilizar la situación, la volatilidad que sí está pegando aquí en el país? Y sobre todo a mí me interesaba conocer la opinión del Fondo Monetario Internacional sobre las reservas internacionales, porque han disminuido a partir de diciembre del año pasado, que comenzó a escalar la volatilidad y que el Banco de México y Hacienda deciden hacer intervenciones bajo regla en el mercado para tratar de estabilizar al tipo de cambio, pues preguntarle cómo veía esta disminución de las reservas internacionales que, según el Fondo Monetario Internacional, son parte del blindaje financiero que tiene México. Sí, pero bueno, ya vimos, ¿no? Es algo que realmente no preocupa. Ellos hacen incluso un reconocimiento al manejo que ha hecho México, ¿no? Y bueno, al uso adecuado de las herramientas. Y bueno, hay otras herramientas las cuales puede hacer uso el Banco Central, bueno, la Comisión de Cambios, donde también está la Secretaría de Hacienda, y bueno, ellos no ven ningún problema en ello, ¿no? Al contrario, hay un respaldo al manejo que se ha hecho. Yo esta mañana lo que dije efectivamente es que la liquidez en los mercados internacionales y particularmente los mercados de bonos, sin ser baja actualmente, sí que es mucho menos robusta ante shocks que puedan afectar esa liquidez. Y en cuanto a las políticas, me he centrado más bien en políticas para prevenir que eso pueda suceder, mejorando la robustez de la liquidez en los mercados. Otra cosa es qué pasaría si hubiera una evaporación de liquidez en los mercados y qué tipo de medidas serían necesarias para ello. En el caso de México, la política del Banco Central, con esas subastas en los mercados de divisas, son medidas que tratan de suavizar la volatilidad del tipo de cambio, pero sin perder el hecho de que México tiene una política de tipo de cambio flexible, y por tanto eso es lo fundamental, que se trate de limitar la volatilidad, pues bien, pero el tipo de cambio continúa siendo flexible, y eso es algo que a México le ha ido muy bien tradicionalmente para sortear los retos que vienen del exterior, ¿no? Por otro lado, en el caso de que hubiera una situación en donde la liquidez se compromete o queda comprometida en los mercados de bonos locales o
los mercados de cambios, bueno, pues efectivamente existen instrumentos a disposición de las autoridades para poder apoyar esa liquidez. En el caso de México, pues tiene capacidad para crear liquidez en moneda nacional, para crear liquidez en moneda extranjera porque tiene reservas, y luego tiene también el Flexible Credit Line con el Fondo Monetario Internacional, pues que es un seguro más que añadir a los anteriores. Pues como ven, sumamente interesante las observaciones que nos hace el consejero financiero del Fondo Monetario Internacional acerca del manejo que está haciendo el Banco de México de las reservas y de su política monetaria. Y sobre este tema también quisiera anticiparles, abundamos en otra entrevista que les traemos de las reuniones de Lima, una entrevista que le hicimos al gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, quien por primera vez pues aparece en nuestro programa, lo que es sumamente interesante. Sí, y también dice esto, ¿no? Se va a hacer un manejo prudente del uso de las reservas internacionales, también se va a actuar con prudencia en el momento que la Reserva Federal de Estados Unidos decida mover la tasa. Como decíamos, se van a utilizar todas las herramientas, y también hace un reconocimiento de la labor que ha hecho la Secretaría de Hacienda en el manejo de las finanzas públicas, Yolanda. Así que se las recomendamos porque es muy interesante, y obvio, también nos habló de inflación. Así es, hablamos de inflación, hablamos de muchísimos temas, y no se la pierdan, otra vez les recuerdo, porque nos dio pistas de lo que viene en la política monetaria. ¿Qué vendrá después de la subida de tasas? No se pierdan la entrevista con el gobernador Agustín Carstens en el programa de mañana, una transmisión especial que son los ecos de las reuniones de Lima, de Voces en Directo. Ana María, un placer estar contigo. Muchas gracias, Yolanda. Gracias.